Ahora fuimos a Badiraguato porque se inauguró un camino de 140 kilómetros de Badiguarato Badiraguato. ¡Que viva Badiraguato! De Badiraguato ya me estaba yo camucando otra vez. De Badiraguato. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Badiraguato, a ver, repita conmigo. A ver, 10 planas. Badiraguato. Uno la puede cagar. Pues, digo, dijera Alito, son lapsus. El único, la única bronca es, ha ido 6 veces. O sea, se siente más de Badiraguato que de Tabasco. Es de verdad. Bueno, el gobernador que puso es de Badiraguato. Y que no sepa pronunciar está cañón. Se lo han tragado vivo, lo goza uno. Bueno, es parte de. Se puede equivocar uno, o sea, se puede equivocar, sin duda se puede equivocar, pero te equivocas cuando de pronto pues, te ponen una palabra así como, claro, digo, a mí me ha pasado, no es uno perfecto y la ignorancia sale a flor de piel, pero wow con él, ¿eh? Y ¿saben qué es lo más interesante? No es el tropiezo en la pronunciación, sino la actitud que toma cuando se comienza a equivocar. Se enoja muchísimo. Se enoja, se descompone cuando se ve atrapado en este parafraseo de no, pues de no tener la habilidad para decir Badiraguato. Hasta baja el micrófono. Es bien interesante la reacción que tiene, muy interesante la reacción que tiene. Es López Obrador en su máxima expresión. Es López Obrador. Ahí está, miren. Eso es lo que yo rescato del resbalón de López Obrador pronunciando Badiraguato. Su orgullo, le cala cagarla frente al público, como se dice coloquialmente. Te ríes, yo al menos me río de él, no porque se equivocó, vuelvo a insistir, nos equivocamos todos. No, lo que te ríes es de cómo sufre, porque es un narcisista crónico que no puede, no le da, se venció. Bajo este maldito micrófono que me ha hecho que todo mundo sepa que hoy la cagué. Está cabrón. Miren, yo no soy psicoanalista, esto es como para René Galván y todos los psicoanalistas, o esta señora que hace análisis muy puntuales, por cierto. Es lo único que me gusta de Atypical, ¿sabían? No es mal plan, digo, me aburre Carlos Alarraqui, pero esta señora que hace el análisis de las posturas de Obrador es muy buena, es muy buena, muy buena, hay que reconocerlo. Y yo creo que se van a tener que encargar de este video, porque no solamente, vuelvo a insistir, es el tropiezo, es
La personalidad de López Obrador vencido completamente. Oigan, como que mi computadora tiene un retraso, se compuso, pero como que anda como robot, ¿no? Hola, hola, soy el troll. Badiraguato, Badiraguato. Bienvenidos a el podcast de su amigo Miguel Quintana. Un tema muy delicado el que vamos a platicar hoy, aunque estoy así como con lapsus. Voy a revisar porque está como con lapsus. El tema es que hay cuestiones en este país de muchos años que tienen sus raíces en la pobreza, en la desesperación, en la desesperanza de ciudadanos de este país que no han encontrado nunca una solución a sus problemas, al contrario, se agravan en el gobierno. Y bueno, uno de los episodios más difíciles de este país fue cuando en la década de los 80, un 1 de diciembre amanecíamos, después de que habíamos incorporado a este país al primer mundo firmando el Tratado de Libre Comercio, cuando nos habían vendido un programa de solidaridad en todo el país, en el que se invertía todo el dinero de la venta de las empresas, de las empresas del gobierno, que se volvieron privadas, y bueno, la inyección de capitales y todo esto que se logró con solidaridad. Mientras veíamos un México que nos vendían como el paso al primer mundo y le habían quitado 3 ceros al peso, perdón. En ese momento, un 1 de diciembre amanecíamos todos despertando a la realidad. Había un México bronco, un México muriendo de hambre, un México real que había tomado las armas. Un México que registraba un levantamiento armado. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Por qué ocurren esas cosas? Y así es, en la Sierra Lacandona de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hacía incursiones en diferentes municipios que representaban una geografía específica de la sierra, en donde se acentúa más la pobreza de Chiapas, y que, bueno, se levantaron en armas frente al gobierno. Fue una muy dispareja lucha. El Estado respondió finalmente con toda la fuerza del ejército. Fueron encapsulados los zapatistas, pero habían logrado algo. Sabían ellos que había una desventaja en la proporción de fuerzas frente al gobierno. Habían logrado propaganda. Un golpe mortal a un gobierno que se vendía como el gobierno plus ultra que jamás había tenido México, y que se desmoronaba frente a esta protesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo y tengamos el análisis de muchas teorías de lo que estaba detrás de todo esto, de todo lo que influyó, de todos los que patrocinaron, de todos los que simularon, de todos los que se aprovecharon. Sí, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o el movimiento dio la oportunidad a muchos de aprovecharse, de subirse a esto y de golpear o sacar raja para su propio proyecto político. Uno de ellos fue Andrés Manuel López Obrador. Pero la realidad es que es un pueblo con hambre, un pueblo con sed de justicia, dijera Colosio y hoy Xochitl Gálvez. Y qué chinga le han dado. Pero es un México que sí está en la realidad de que hay pobreza extrema, de que hay regiones en este país en las que los derechos humanos ni siquiera existen, que con este asunto de los usos y costumbres las autoridades locales han hecho y deshecho, atropellando todas las garantías individuales de los que deberían de tener el gozo de la Constitución, en donde ahí sí, yo creo que ahí lo aprendió López Obrador, la ley no es la ley. Ahí quien manda es la ley del más fuerte, la ley de la costumbre, la ley que se justifica en derechos indígenas, y que terminan siendo leyes que de verdad atropellan toda garantía de los individuos.
lugares donde las mujeres no votan, no tienen derecho ni siquiera de ir a la escuela, lugares donde siguen vendiendo a las menores de edad, lugares donde te desplazan si no eres de determinada región católica, y esos eran los problemas de antes. Hoy, súmele a esto el crimen organizado. Cárteles que están apoderándose de Chiapas con el principal motivo, el trasiego de todo lo que venga desde el sur y vaya con rumbo al norte. Y eso incluye seres humanos, en primer lugar, estupefacientes y cualquier otra situación de la que se pueda traficar y hacer uso. Chiapas vuelve nuevamente a estar en un tema verdaderamente convulsionado, verdaderamente difícil. Y hay luchas o movimientos que se sembraron y que no murieron, fueron encapsulados. Hoy el Ejército Zapatista de Liberación Nacional levanta la voz con fuerza, bastante interesante, y dice: el gobierno de AMLO no representa ningún cambio, así de directo. Los pueblos originarios siguen siendo objeto de la limosna, es aspirina para sinvergüenzas, acarreo electoral, curiosidad artesanal y punto de fuga para quienes administran la destrucción en curso. Así lo indicó Moisés. Voy a leerles desde Tuxtla Gutiérrez una nota que es bastante a considerar. Creo que no solamente lo que representa en cuanto a los derechos de ellos para manifestarse y luchar, sino lo que representa a México, porque si estos estallidos continúan, bueno, la llevamos todos. Recuerden que también la economía depende de muchos de los equilibrios que se tengan en la gobernabilidad de este país, y si de pronto comienzas a tener regiones en donde la gente decide tomar las armas, levantarse frente al gobierno, pues lo primero que ocurre es que le pegan a la economía de este país. Y ahí es donde vamos todos en el mismo barco, así que tampoco pueden ser temas aislados este asunto del EZLN. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, conocido por sus siglas, reveló que fracasaron las juntas de buen gobierno y los municipios autónomos rebeldes. Decidieron desaparecerlos, pues cumplieron su ciclo, y que para enfrentar la etapa que viene era necesario otra forma de ejercer su autonomía, y que la forma piramidal no solo le mocharon la punta, sino que la pusieron de cabeza. ¡Wow! En la 10ª parte del comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional acerca de las pirámides y sus usos y costumbres, el subcomandante insurgente Moisés, antes Marcos, hoy es el comandante Moisés que está al frente, donde explica en este comunicado las razones por las cuales decidieron declarar desaparecidas estas juntas de buen gobierno y los municipios autónomos rebeldes zapatistas, los mares. Hacen una severa crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que están haciendo esta reforma interna de cómo ahora se van a gobernar. Dice el comunicado del comandante Moisés: el gobierno actual no representa ningún cambio en esto. Bueno, no solo en eso, pero no es el tema de nosotros. Sí, claro, es correcto. Los pueblos originarios siguen siendo objeto de la limosna. Esa aspirina para sinvergüenzas siguen siendo objeto de acarreo electoral. Los pueblos indígenas son una curiosidad artesanal y un punto de fuga para quienes administran la destrucción en curso. Señalaron que los mares y las juntas de buen gobierno no fueron todo mal. Hay que recordar cómo llegamos a ellas y a ellos. Para los pueblos zapatistas fueron como una escuela de alfabetización política, una autoalfabetización. Nunca habíamos tenido la oportunidad de gobernarnos, siempre fuimos gobernados. Aún desde los españoles, el Imperio Azteca, al que muchos quiere el gobierno actual. Creo que porque le gusta eso de los mandones. Fuerte lo que están opinando sobre Obrador. Oprimía a muchas lenguas y culturas. No solo en lo que ahora es México, también en lo que ahora es Centroamérica, dijo el
dijo el mando militar del ZLN. Esto me gusta, nunca habíamos, dice... Siempre fue, aún desde antes de los españoles, el Imperio Azteca. El Imperio Azteca al que quiere mucho este gobierno, por lo que representa. ¡Wow! ¡Qué madrazo le metieron a López Obrador! Explicó que la situación en la que estaban era de muerte y desesperación, que le cerraron todo, que no había ni puertas, ni ventanas, ni rendijas. Como que querían que muriéramos ahogados. Entonces, pues, como dicen, tuvimos que abrir una grieta en ese muro que nos encerraba y nos condenaba. Como si todo fuera oscuridad y con nuestra sangre prendiéramos una lucecita. Ese fue el alzamiento zapatista, una lucecita en la noche más oscura, indicó. Señaló que habían organizado y preparado durante 10 años para levantarse en armas, para morir y matar, y entonces resulta que después tenían que organizarse para vivir, y vivir es libertad y justicia, y poder gobernarnos nosotros mismos como pueblos, no como niños chiquitos que si nos ven, que así nos ven los gobiernos, nos quieren dar todo en la boca. Se refiere a los programas asistenciales. Así como les llegó la idea de hacer un gobierno que obedezca, o sea, que no haga como que no quiere, sino que cumpla con lo que dicen los pueblos. O sea, mandar obedeciendo. ¿Qué es la palabra que ahora plagian los sinvergüenzas de ahora, los que gobiernan? O sea, que no solo plagian tesis. Nota. Bueno, eso lo agregaron en el proceso. Fue así que los municipios autónomos, es que de verdad está cargado de mensajes en contra de Obrador. O sea, esta parte también es buenísima. Buenísima, o sea, que haga como que quiere, sino que cumpla con lo que dicen los pueblos. O sea, mandar obedeciendo, que es la palabra que ahora plagian los sinvergüenzas. Le llamó sinvergüenza al gobierno de la 4T, el ZLN. Fue así que con los municipios autónomos aprendieron que sí podían autogobernarse. Y sí, eso fue posible porque muchas personas nos apoyaron sin intereses para encontrar el camino de vida. O sea, que esa gente no vino a ver qué sacaba. Como esos que me imagino que tú le vas a contar a los de afuera cuando hables de los 30 años, sino realmente se comprometió con un proyecto de vida. Y hubo quien quiere decirnos cómo debemos hacer, pero no nos alzamos en armas para cambiar de patrón. No hay patrón bueno, no existe el patrón bueno. Pero hubo otras personas que sí nos representaron y que captaron nuestro pensamiento y entendieron nuestro modo. Sí, mucha gente sí se acercó al movimiento pues porque se simpatizaban con la lucha. Y así pasaron 30 años. Y aprendieron de lo que es ser autónomo, o sea que nos autodirigimos, nos autogobernamos, y no ha sido fácil porque todos los gobiernos que han pasado, PRI, PAN, PRD, PT, Verde y Morena, pues no se acaba su gana de destruirnos. Por eso igual que en los gobiernos pasados, el de ahora, salió eso de que ya nos desaparecimos o que ya nos huimos o que ya estamos muy derrotados o que ya no hay de zapatistas, que nos fuimos a Estados Unidos o Guatemala. Pero ya ves, aquí estamos en resistencia y rebeldía. ¡Wow! Todo eso es, digamos, que lo bueno de Mares, una escuela de autonomía práctica. Y las juntas de buen gobierno, pues también fueron muy importantes porque con ellas aprendimos a intercambiar ideas de luchas con otros hermanos de México y del mundo, precisó Moisés, el comandante guía del ZLN. Dijo que los mares y las juntas de buen gobierno sirvieron para que aprendieran que la teoría sin práctica es pura lengua y que la práctica sin teoría, pues es andar como ciego. Al hacer un análisis crítico de la pirámide de la autonomía que había puesto en práctica, se percataron que tal cual estaba ya no iba a servir para lo que viene. Fíjense, para lo que viene. El principal problema es la maldita pirámide. La pirámide fue separando a las autoridades de los pueblos y se fueron alejando entre pueblos y autoridades. No bajan tal cual las propuestas de las autoridades a los pueblos, ni tampoco llegan las autoridades, las opiniones de los pueblos, indicó.
y que por esa razón de la pirámide se cortan muchas informaciones, las orientaciones, sugerencias, apoyos de ideas que explican los y las compañeras de la comandancia del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No transmite cabal la Junta de Buen Gobierno, y la misma cosa pasa cuando es explicado de las autoridades de los municipios autónomos rebeldes zapatistas, y de nueva cuenta se repite cuando los mares le informan a las asambleas de autoridades. Es decir, no hay una comunicación vertical en esta pirámide, se comienza a perder. Y fue al grano Moisés, el comandante, se estaba cayendo ya en querer decir ya ellas, las autoridades, los quehaceres y las formas de decisiones como mares y las juntas de buen gobierno querían dejar a un lado los 7 principios de mandar obedeciendo. Además señalan que hubieron organismos no gubernamentales que a fuerzas querían que los zapatistas aceptaran sus proyectos que llevaban a las juntas de buen gobierno y a las mares. Y no era lo que se necesitaba en los pueblos, lo que hemos platicado de, por ejemplo, el programa de Sembrando Vida, que a huevo los obligan a sembrar cosas que no tienen que ver, principalmente en la selva. Y personas que visitaban quedando como amigos y amigas de una familia o un pueblo, y a ellos solo se les mandaban alguna ayuda, y algunos visitantes de plano querían dirigirnos y tratarnos como sus mozos, y pues con mucha amabilidad teníamos que recordarles que somos zapatistas, mencionó. Además de que también hubo en algunos mares y juntas de buen gobierno mala administración de recursos de los pueblos, y claro, fueron sancionados. O sea que en resumen, se vio que la estructura de cómo se estaba gobernando de pirámide no es el camino, no es de abajo, no es de arriba. Si el zapatismo fuera solo el EZLN, pues sería fácil dar órdenes, pero el gobierno debe ser civil, no militar. El gobierno debe ser civil, no militar. Entonces, mismo el pueblo tiene que buscar su camino, su modo y su tiempo. ¿Dónde y cuándo? ¿Qué cosa? Lo militar debe ser solo para la defensa. La pirámide puede servir tal vez para militar, pero no para lo civil. Eso es lo que vemos, agregó el subcomandante Moisés. ¡Qué mensaje! No solo eso, ya lo hemos dicho, que se ven muchas desgracias que van a llegar o que ya están aquí, el crimen organizado. Si ves que va a llover o que ya están cayendo las primeras gotas y el cielo está negro como alma de político, pues sacas tu nylon y buscas dónde te vas a meter. El problema es que no hay dónde te vas a proteger. Tienes que construir tu propio refugio, dijo el insurgente. El asunto es que vimos que con mares y las juntas de buen gobierno no se va a poder enfrentar la tormenta que viene. ¿A qué se refieren? O sea, ¿qué está sucediendo en Chiapas? Que durante toda esta entrevista y todo el comunicado que presenta Moisés, habla específicamente de algo que se viene muy fuerte. Habla de una tormenta, habla de cosas que van a ocurrir. Aguas, ¿eh? Así en general, sin tanto rollo, por los mares y las juntas de buen gobierno sirvieron y mucho en esa etapa, pero ya sigue otro paso y esas ropas ya nos quedan cortas, rabonas y se rompen, y aunque se van remendando de balde, porque va a llegar un momento en que pura tira de tela. Entonces lo que hicimos fue cortar la pirámide, la mochamos pues de la punta, o más bien como que la volteamos, la pusimos de cabeza. Es decir, hoy manda realmente el pueblo. Bueno, el EZLN hace una especie de congresos allá entre todos los que forman parte de este movimiento, y finalmente toman decisiones interesantes de administrarse internamente allá en los territorios, pero modificando lo que el gobierno en algún momento impuso desde que se firmaron los acuerdos, desde que se supone que llegó la pacificación. Desde entonces han navegado bajo una estructura que les han impuesto, hoy se dan cuenta que ya no, pero lo que llama la atención es eso. A ver, ¿qué no este es el gobierno que iba a estar del lado de ellos? ¿Qué no se supone? Y en este momento voy a ponerles una imagen.
Ahí está Andrés Manuel López Obrador junto al subcomandante Marcos. Ahí está con los zapatistas. Fue hasta allá a meter su nariz para aprovecharse de lo que ocurría, para solidarizarse con los pueblos, para ser la voz de la oposición, todas esas jaladas que ha venido diciendo 18 años y que, bueno, como lo dijo el comandante Moisés, muchos nomás vinieron a ver qué sacaban. Bueno, ahí es uno de ellos. Se supone que de aquel entonces, cuando declaraba López Obrador cuestiones del EZLN, siempre hablaba sobre la necesidad de que el gobierno volteara y le diera solución a los campesinos en Chiapas, no específicamente a los guerrilleros. Los guerrilleros ya eran una consecuencia de las condiciones tan terribles que estaban. Pero se supone que en aquel entonces dejó de manifiesto que él estaba solidario y reconocía las causas que originaron el levantamiento. ¿Por qué durante 5 años no ocurrió nada? Esto nos demuestra que López Obrador toda la vida ha mentido y solamente ha utilizado a todo mundo. Porque tuvo la oportunidad, es el gobierno. Y lo único que han hecho es echar a perder ese estado que estaba pacificado, ese estado que hoy está bajo fuego. Ahí vimos la imagen aquella donde le aplauden en un desfile cuando va entrando el cartel de Sinaloa a una población, pues es Chiapas. Después nos enteramos que los obligaron a ir a aplaudir, que se estaban apuntando a todos los ciudadanos, los sacaron, órale, reciban, para que fuera una propaganda el video. La verdad es que Chiapas está descompuesto de una manera brutal. Brutal. A mí me gustó mucho la gira de Xóchitl Gálvez, mucho, la vi. Es muy de mucho color, de mucha... Pero eso que a donde llevaron a Xóchitl, eso no solamente eso es Chiapas, aguas. Chiapas también es estas cosas. Y cuando sea presidenta va a tener que meterse, porque López Obrador no lo hizo en 5 años. 5 años tuvo la oportunidad de haber volteado a ver a los zapatistas. Hoy los zapatistas están tomando decisiones que son necesarias para los tiempos que vienen. Ven un estado que se va a convulsionar, ven una situación muy difícil en el territorio. Este es un termómetro. Y finalmente, pues están criticando al gobierno. Así de sencillo. El gobierno de AMLO no representa ningún cambio. 5 años tuvo López Obrador. Hace muchos años López Obrador se fue a tomar la foto, a utilizar el movimiento para sus fines personales. Y miren, años después, cuando él fue presidente, lo único que hizo fue que los zapatistas retomaran la lucha. Porque lo que está diciendo el comandante Moisés es muy claro. Nos tenemos que preparar para la tormenta. Vamos a tomar una medida. Y habla inclusive de que no puede haber en gobierno civil temas militares. Está muy claro lo que está ocurriendo. El gobierno, el ejército zapatista es de los que han levantado la voz respecto a lo que se está ocurriendo en la selva por el Tren Maya. Ya el EZLN ha puesto en la mesa este tema. Hace 2-3 años aquí hicimos videos donde el EZLN advertía de la presencia de grupos armados, de grupos paramilitares, del crimen organizado. Hoy está de cabeza Chiapas, esa es la realidad. Y súmenle a todo lo que hemos visto de Chiapas, que el EZLN tome estas posturas. Es muy parecido a lo que pasó en Acapulco, me refiero a un tema mediático.
A ver, no ha sido internacional que el crimen organizado controle la venta del pollo, que esté haciendo controles de territorios para el tráfico de inmigrantes. No ha sido nota internacional porque ya es tanta la descomposición de este país que ya no son notas que luzcan. Pero que ocurra algo con el tema del EZLN y entonces van a ver cómo nos van a voltear a ver todos en el resto del mundo. Así como ahorita están volteando a ver Acapulco, porque Acapulco sí lo conocen en el resto del mundo, y al EZLN lo conocen en el resto del mundo, y entonces va a generar también la solidaridad de otros grupos que inclusive también quisieran tomar un camino igual. López Obrador ha destruido este país. Esa es la realidad, y no es cuando hablamos así pareciera que hablamos con odio, no, hablamos con preocupación porque vivimos en el país que nos está dejando. Y solamente hacemos notas de los hechos que están ocurriendo. Y hoy le sumamos a todo lo que ha venido ocurriendo este rompimiento del EZLN con el gobierno, a pesar de que López Obrador pudiera haber sido un presidente afín a los ideales del movimiento. Así está en todos lados. Cuídense mucho. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Nos vemos en un siguiente podcast. Y bueno, ya estamos haciendo los podcasts de Lalo y el Troll aquí en el estudio. Y hoy estrenamos también Janet Granada, guapísima Janet Granada, en su primer podcast. Son 3 podcasts de prueba con Janet. Pero bueno, todo esto está ocurriendo en Reality News, el otro canal alterno que tenemos. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparte el video, dele like o dislike si no le gusta, comente y recuerde sus donativos. El otro día, el día que hice el video de, oigan, aquí no donen, hay que donar todo eso mejor a... Ese día hubo un idiota que escribió en los comentarios, tú puras donaciones quieres, ya te pareces a la Raki. Dije, a ver, es el video donde les estoy diciendo, oigan, de verdad, si pensaban donar, no donen con nosotros, mejor donen algo a la Cruz Roja para que se vaya Guerrero, donen donde ustedes se sientan cómodos. En ese video específicamente donde yo les pedía que hicieran, entonces me puso un idiota, que a mí nomás me interesan las donaciones. Oh, bueno, ay, cada imbécil, pero bueno, ya saben lo que hacemos, les borramos el comentario, tampoco voy a estar contestándoles y peleándome. No se peleen ustedes con los chairos, no se peleen con nadie. No, yo con el dedo inquisidor vamos y borramos las idioteces que ponen. Cuídense, nos vemos en un siguiente capítulo de estos podcasts de RITV. Yo lo dejo hasta aquí. Vamos a seguir dándole vigilancia y seguimiento a estas acciones. Me llena de mucha duda a qué se refiere el comandante Moisés cuando habla de los tiempos que vienen. Es algo que me deja un poco inquieto. ¿Qué están viendo ellos que el gobierno calla, pero que ellos que están allá lo están observando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué viene? Habla de algo fuerte, habla de una tormenta y que ellos están preparando para esa tormenta. Está bastante interesante las declaraciones del comandante Moisés. Nos vemos en un siguiente video. Vámonos.